Bienvenidos a esta exploración de un texto que, bueno, décadas después sigue generando un debate increíble. El gen egoísta de Richard Dawkins. Uf, y vaya que lo genera. Totalmente. Los materiales que tenemos nos proponen desempacar una idea que lo cambia todo en cómo vemos la evolución. Sí, La idea es que la unidad de selección no es la especie, ni siquiera nosotros, los individuos, sino el gen. exacto. El protagonista es el gen. Y esa es la misión de hoy, entender qué significa eso. Porque, a ver, si los genes son egoístas y solo buscan sobrevivir, ¿cómo explicamos el sacrificio? ¿La cooperación? O, no sé, la cultura. Claro, son las grandes preguntas. Y es una perspectiva que puede sonar muy fría, casi cínica, pero hay que aclarar algo desde el principio. No, Dawkins no lo plantea como una guía moral, para nada. Es una distinción fundamental. Él dice, así funcionan las cosas. Es una advertencia. Nos dice que la generosidad hay que construirla, hay que enseñarla. No viene de fábrica, no podemos darla por sentada. Exacto. Y de hecho, este libro no es que haya creado una teoría de la nada. Lo que hizo fue ofrecer una perspectiva nueva y muy poderosa sobre la teoría de Darwin. La llevó a su conclusión lógica, digamos. Eso mismo. Es como cambiar de lente. En vez de mirar la naturaleza desde los ojos del león, la miramos desde el punto de vista del gen del león. Me gusta esa analogía. Para guiar la conversación, vamos a seguir el hilo del libro. Empezamos en el origen, en ese caldo primario con las primeras moléculas que se copiaban a sí mismas. Los replicadores. Luego vemos cómo construyeron estas máquinas de supervivencia, que somos nosotros. Analizamos las estrategias de comportamiento que surgen y cerramos con el concepto quizás más famoso y polémico, los memes. Perfecto. De acuerdo. Empecemos a desglosar esto. Vámonos al principio de todo, a ese caldo primario. Ujú. La imagen que pinta el libro es un océano primitivo lleno de químicos. Y en algún momento, por puro azar, una molécula aprende a hacer copias de sí misma. Un replicador. Suena simple, pero es el evento que lo cambia todo. Porque una vez que tienes algo que se copia, el juego es otro. Claro, porque los recursos no son infinitos. Exacto. Los ladrillos para hacer las copias son finitos, y de repente tienes competencia. Ahí, en ese nivel tan básico, ya empieza la selección natural. Y como las copias no eran perfectas, había errores, mutaciones. Y eso creaba distintas variedades de replicadores, unas mejores que otras. El libro menciona 3 factores clave, ¿no? Longevidad, o sea, cuánto duraba la molécula; fecundidad, qué tan rápido se copiaba; Y fidelidad. ¿Qué tan buenas eran las copias? y los que puntuaban alto en esas 3 cosas empezaron a dominar el caldo. Pues claro. Y con el tiempo la competencia se fue haciendo más y más sofisticada. Los replicadores desarrollaron trucos. Como una capa de proteína para protegerse, por ejemplo. Justo. Y eso aumenta su longevidad. Ese pequeño paso es el embrión de la primera célula. Millones de años de esta carrera armamentista llevaron a que los replicadores construyeran vehículos cada vez más complejos. Y aquí es donde la idea se vuelve un poco inquietante. Esos vehículos somos nosotros, Sí, todos los seres vivos. Una ameba, un elefante, nosotros, no somos más que máquinas de supervivencia. robots gigantes, dice Dawkins. Robots gigantes, programados a ciegas para preservar a estos replicadores, a los que ahora llamamos genes. Pensar en uno mismo como un simple vehículo choca un poco, ¿no? Choca porque pensamos en nuestra escala de tiempo, la humana. Nacemos, morimos, somos efímeros. Un parpadeo. Incluso una especie es un parpadeo. Pero los genes, esos no operan en esa escala. Un gen exitoso es información que ha sobrevivido millones de años, saltando de cuerpo en cuerpo, es, en potencia, inmortal. Claro, por eso el individuo no puede ser la unidad de selección, porque con la reproducción sexual, tu combinación única de genes se diluye. Se diluye. Tus hijos tienen la mitad, tus nietos son cuarto, tu combinación desaparece. Pero los genes individuales siguen su viaje. Entendido. Pero un gen por sí solo no hace nada. Necesita a miles de otros genes para construir la máquina. Me encantó la analogía de los planos de un edificio. Es fantástica. Un gen es una sola página. Por sí misma no significa nada. Su instrucción depende de otras páginas y afecta a otras.
Solo juntas construyen algo coherente. Es una analogía perfecta. Y nos lleva a una conclusión clave. La cooperación entre genes es fundamental. Un gen no es bueno o malo en el vacío, depende del entorno. Y su entorno más inmediato son los otros genes con los que comparte un cuerpo. El gen para un cuello larguísimo es genial en una jirafa, pero sería mortal en un hipopótamo. Jaja, claro. Entonces, a lo largo de la evolución, se han seleccionado equipos de genes, grupos que colaboran bien para construir máquinas exitosas. De acuerdo, eso tiene todo el sentido. Una cooperación interna para construir la máquina. Pero eso me genera una duda inmediata. A ver, Si todo es cooperación entre genes para su propio beneficio, ¿cómo encaja el altruismo? ¿Por qué una máquina de supervivencia se arriesgaría por otra? Parece una contradicción total. es la paradoja central del libro. Pienso en el pájaro que lanza una llamada de alarma al ver un halcón. Advierte a la bandada, pero atrae toda la atención del depredador sobre sí mismo. Exacto. La explicación que se daba antes, eso de que los animales actúan por el bien de la especie, Suena muy bonito. suena bien, pero según Dawkins, es una falacia. La selección natural no funciona así. Imagina un grupo de altruistas. Si aparece un individuo egoísta que se aprovecha de los demás, Sus genes se propagarán más rápido. y con el tiempo el egoísmo domina. La selección a nivel de grupo es un mecanismo muy, muy débil comparado con la selección a nivel del gen. Entonces, ¿cuál es la explicación desde el gen? ¿Cómo se justifica ese pájaro que se arriesga? La respuesta es la selección por parentesco. Ok, Ese pájaro no está salvando a extraños. Probablemente está rodeado de sus hermanos, primos, sobrinos, sus parientes, que comparten sus genes. y en una proporción significativa. Desde el punto de vista del gen, el cuerpo que habita es solo uno de sus avatares. Si un gen programa a su máquina para salvar a varios parientes que también tienen copias de ese mismo gen, incluso a costa de su propia vida, la estrategia puede ser exitosa. Es un cálculo frío de probabilidades. Es un cálculo frío. Como si el pájaro pensara, bueno, si me sacrifico por mis 3 hermanos y cada uno comparte el 50% de mis genes, es un buen negocio para mis genes. Pero obviamente el pájaro no está pensando eso. Claro que no. Esa es la clave. La teoría no habla de sentimientos ni de cálculos conscientes. Los animales no llevan una calculadora de parentesco. Habla de resultados estadísticos a lo largo de eones. Exacto. El biólogo Dovet de Hamilton lo formalizó en una regla. Un gen altruista se propaga si el riesgo para el altruista es menor que el beneficio para el receptor, multiplicado por su grado de parentesco. Suena complejo. Pero la selección natural ha favorecido reglas prácticas, muy simples. Una regla podría ser, ayuda a los que crecieron contigo en tu nido, o sé bueno con los que se parecen a ti. En un mundo donde vives rodeado de tu familia, estas reglas funcionan. Vale, esto empieza a tomar forma. El altruismo hacia parientes es una forma de egoísmo genético. Pero, ¿y la cooperación entre individuos que no son parientes? Eso también lo vemos todo el tiempo. Y aquí es donde entramos en un territorio fascinante, la teoría de juegos. Aquí es donde la cosa se pone buenísima. Totalmente. Las interacciones sociales se pueden ver como un juego. Cada jugador tiene estrategias y busca maximizar su pago, que en evolución es la descendencia. Dawkins introduce el concepto de estrategia evolutivamente estable, o EEE. Una EEE. Es una estrategia que, si la mayoría de la población la adopta, no puede ser mejorada por ninguna otra. Es un punto de equilibrio. Y el libro lo explica con el famoso dilema del prisionero. El ejemplo clásico. 2 cómplices son atrapados. Los interrogan por separado. Si tú delatas y tu cómplice se calla, tú sales libre y a él le caen 10 años. Ajá. Si ambos se delatan, a los 2 les caen 5 años. Y si ambos cooperan, o sea, se quedan callados, solo les cae 1 año a cada uno. La lógica individual te empuja a delatar. Es aplastante. No importa lo que haga el otro, tu mejor jugada siempre es delatarnos. Exacto. Es una trampa lógica. 2 jugadores racionales terminan delatándose y logrando un resultado pésimo para ambos. Y eso parece pintar un panorama muy sombrío para la cooperación en la naturaleza. Muchos escenarios son así. Piensa en 2 pájaros que se desparasitan. Cooperar es acicalar al otro. Desertar es dejar que te acicalen, pero no devolver el favor.
La tentación es grande. Pero la clave, como dice el libro, es que estos juegos no se juegan una sola vez. Los animales interactúan con los mismos individuos una y otra vez. Es un dilema del prisionero repetido. Y eso lo cambia todo, por completo. Ahí está el truco. El politólogo Robert Axelrod hizo torneos por computadora para ver qué estrategia era la mejor en este escenario. Y la ganadora fue una de las más simples. Se llama Tit for Tat. Donde las dan, las toman. Eso mismo. La estrategia es súper sencilla. Coopera en el primer movimiento y a partir de ahí solo copia lo que tu oponente hizo en el movimiento anterior. Espera, suena casi demasiado simple. ¿De verdad funciona? ¿No hay estrategias más maquiavélicas que la puedan explotar? Es una gran pregunta. Y la respuesta es que su simplicidad es su mayor fortaleza. Axelrod la describió con 3 palabras. Es amable porque nunca es la primera en traicionar. Ok, eso permite que la cooperación empiece. Es vengativa porque castiga la traición de inmediato. Si me traicionas, te traiciono. Te disuade de volver a hacerlo. Y crucialmente es clemente. Porque si el otro vuelve a cooperar, olvida la ofensa. Vuelve a la cooperación. No guarda rencor. Evita ciclos de venganza sin fin. ¡Wow! Y esto no es solo teoría de computadoras. Los ejemplos del mundo real son impactantes. El libro cuenta la historia del sistema Vive y Deja Vivir en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Es increíble. Soldados enemigos, estancados meses frente a frente, desarrollaron treguas tácitas. Se dieron cuenta de que el jugador de enfrente iba a ser el mismo al día siguiente. No tenía sentido la agresión máxima. Entonces crearon rituales. Bombardeaban las mismas zonas vacías a la misma hora para que sus oficiales creyeran que estaban peleando, pero en realidad minimizaban las bajas. La cooperación surgió por lo que los teóricos llaman la larga sombra del futuro. Saber que vas a volver a interactuar con esa persona. Exacto. O mira el caso de los murciélagos vampiro. Un murciélago que no come 2 noches seguidas puede morir. Bueno, pues se ha observado que los murciélagos que sí cazaron regurgitan sangre para alimentar a los que no tuvieron suerte, pero no lo hacen con cualquiera. Ah, claro. Lo hacen con individuos que conocen, con los que han compartido cueva y de quienes es más probable que reciban el favor de vuelta. Es altruismo recíproco puro basado en la confianza. Increíble. Entonces, el egoísmo del gen produce altruismo por parentesco y cooperación por reciprocidad. Pero Dawkins no se detiene ahí. No. En los últimos capítulos, introduce una idea que trasciende la biología, la idea de un nuevo replicador. Sí, este es el gran giro final. Argumenta que la evolución genética produjo una criatura, el ser humano, con un cerebro capaz de albergar un tipo de replicador totalmente nuevo. Y le puso un nombre. Acuñó el término meme. El meme. Hoy pensamos en imágenes graciosas de Internet, pero el concepto original es mucho más amplio. Es cualquier idea, melodía, moda, frase que se propaga de persona a persona. La idea de la rueda, la melodía de cumpleaños feliz, la costumbre de llevar gorras hacia atrás. Todo eso son memes. El mecanismo es análogo al de los genes, ¿no? Los genes saltan de cuerpo en cuerpo por la reproducción. Y los memes saltan de cerebro en cerebro a través de la imitación. Un meme exitoso, dice el libro, parasita un cerebro y lo convierte en un vehículo para su propia propagación. Y eso es súper relevante hoy. Piensa en un reto viral de TikTok o en una teoría de la conspiración. Totalmente. No se propagan porque sean buenos o verdaderos para nosotros. De hecho, a menudo son inútiles o dañinos. Se propagan porque son increíblemente buenos replicándose en el ecosistema de la atención humana. El meme de la Tierra plana no ayuda a la supervivencia de la persona, pero el meme en sí es un replicador formidable. Y estos memes, igual que los genes, compiten y evolucionan. También tienen longevidad, fecundidad y fidelidad. Una melodía pegadiza tiene alta fecundidad. Y la fidelidad es interesante. La replicación de memes es mucho menos precisa que la de los genes. Las historias cambian, las ideas se malinterpretan. Sufren más mutaciones. Pero a veces una mutación puede hacerlo más exitoso. El libro da un ejemplo genial con la canción Auld Lang Syne. Sí. La gente suele cantar For the Sake of Auld Lang Syne, que no es la letra original. ¿Por qué se propagó esa versión mutante? Porque los sonidos S y K de sake son fonéticamente muy penetrantes, fáciles de oír en un ambiente ruidoso,
como una fiesta. La versión mutada era mejor para ser escuchada y replicada. Increíble. Y así como los genes forman equipos, los memes también crean complejos de memes coadaptados. El ejemplo del libro es la religión. Claro. Un complejo que incluye el meme de la fe, que es creer sin evidencia, y que actúa como un escudo. Y puede incluir el meme del fuego del infierno para los que desobedezcan. Estos memes no son verdaderos, pero se refuerzan mutuamente para asegurar la supervivencia del complejo entero. Es un ecosistema de ideas compitiendo por el espacio en nuestra mente. Y a menudo, los intereses de los memes no se alinean ni con nuestros intereses ni con los de nuestros genes. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos las piezas, la gran idea es que la evolución es la historia de la supervivencia de los replicadores. Sí, en su sentido más amplio. En la biología es el gen, en la cultura es el meme. Y nosotros somos las únicas máquinas en el planeta que servimos de anfitriones para los dos. Esa es la síntesis. Y nos devuelve a la advertencia del principio. Estamos construidos como máquinas de genes y colonizados por memes. A merced de estas dos fuerzas, que a menudo nos empujan a actuar en contra de nuestro propio bienestar. Por eso Dawkins advierte, si queremos una sociedad más justa, más altruista, no podemos esperar mucha ayuda de nuestra naturaleza biológica. Nacemos egoístas, en el sentido técnico del gen. Pero el libro no termina con una nota pesimista, ¿verdad? Nos deja con una idea final, una reflexión provocadora. Si somos solo robots, estamos condenados a ejecutar nuestra programación. No. Y ese es el punto más importante y a menudo el más olvidado del libro. ¿Cuál es? Que a diferencia de cualquier otra máquina de supervivencia, nosotros tenemos algo único: la conciencia, la capacidad de prever, de simular el futuro. Y eso nos da un poder extraordinario. Somos la única criatura en la historia de la vida en la Tierra capaz de rebelarse contra la tiranía de los replicadores egoístas. Y en la práctica, ¿cómo nos rebelamos contra nuestros genes? Significa que podemos entender nuestra propia programación. El simple acto de entender que tenemos sesgos innatos es el primer paso para superarlos. Cada vez que una persona usa un método anticonceptivo, se está rebelando contra el imperativo genético de reproducirse. Cada vez que una sociedad crea un sistema de bienestar para cuidar de los desvalidos, sin importar si son parientes, se está rebelando. Cada vez que planeamos nuestro futuro a largo plazo. Exacto. En lugar de buscar la gratificación inmediata, estamos usando nuestra corteza prefrontal para anular los impulsos básicos. Comprender los designios de nuestros genes egoístas no nos condena. Es lo único que nos puede liberar.